La voz provenía de algún lugar cerca de los detectores de metales. Alta, clara y aterrorizada. Por favor, que alguien ayude a mi mamá. Se abrió paso entre el ruido del aeropuerto con más nitidez que una sirena. La gente se giró. Las filas de seguridad se congelaron. El zumbido de las ruedas de las maletas se apagó. Y allí, en el frío suelo junto a la puerta B12, 3 niñas pequeñas, con rostros idénticos y suéteres iguales, se arrodillaron junto a una mujer que se había desplomado. «Alena», gritó la mayor, intentando levantar la cabeza de su madre. Nadie se movió. Traveler miró fijamente, algunas susurrando, otras retrocediendo. Un guardia habló por la radio. «Tenemos una emergencia médica en la B12. Mujer adulta inconsciente». La niña más pequeña, de apenas 7 años, miró a su alrededor desesperada, buscando a alguien a quien pudiera importarle. Fue entonces cuando lo vio. Isen Cole, de pie en la fila VIP a pocos metros de distancia. Impecable traje gris, maletín negro, la calma de quien vive con horarios y control. Había construido un imperio tecnológico multimillonario dominando ambas. No pensaba detenerse ante desconocidos, pero ese grito, «Por favor, no dejen que mi madre muera», no lo abandonaba. Había oído una voz así una vez, años atrás, en una habitación de hospital que olía a antiséptico y a pérdida. Dio un paso al frente. «Señor», llamó su asistente, su vuelo. Ignoró a un paramédico que ya estaba arrodillado junto a Elena, presionando 2 dedos contra su cuello. «Pulso débil. Necesita oxígeno ahora». Otro paramédico le ofreció un portapapeles. «Necesitamos un contacto de emergencia para autorizar el transporte». Las 3 chicas se miraron, con pánico e impotencia en los mismos ojos. La mayor susurró, «No tenemos a nadie». Isen se quedó paralizado. El viejo instinto le dijo, «Váyase». Pero los ojos de la más pequeña, temblorosos y suplicantes, eran del mismo color que los de sus hijas. «Dame el formulario», dijo en voz baja. Firmó con su nombre, Isen Cole, en la línea de contacto de emergencia. El médico levantó la vista. «¿Seguro, señor? Esto lo hace responsable de toda la coordinación del hospital». Dije, «Muévase», respondió Isen. La camilla se levantó. Las chicas se aferraron a su costado mientras los médicos se apresuraban hacia la salida. Isen lo siguió. Tai se aflojó, olvidando el maletín. Afuera, la luz de la mañana iluminaba la zona de ambulancias con destellos blancos y azules. Las sirenas destellaron. El más pequeño tiró de su manga. «Vendrás también, ¿verdad?» Isen la miró. 3 caritas, una madre inconsciente, y se oyó decir, «Sí, voy». Las puertas se cerraron de golpe. Mientras la ambulancia se alejaba rugiendo del aeropuerto de Los Ángeles, Isen Cole, hombre que había pasado años construyendo máquinas para resolver problemas humanos, se dio cuenta de que acababa de entrar en uno que no podía resolverse con lógica. No sabía sus nombres. No sabía por qué importaba. Pero por primera vez en una década, se sentía vivo. La ambulancia atravesaba el tráfico matutino, con las sirenas resonando en las torres de cristal. Isen estaba sentado encajado entre Marina y Noir. El olor a antiséptico se mezclaba con el tenue dulzor del chicle de una de sus chaquetas. Frente a él, un paramédico presionó la muñeca de Elena, contando los segundos en un reloj. «Pulso débil. Tendremos que estabilizarla de inmediato». Marina susurró. «Lleva semanas enferma». Dijo que era solo el aire de los aviones. Isen asintió, con la mandíbula apretada. «Recibirá ayuda ahora». El más pequeño, Nor, volvió a aferrarse a la manga. «Prometiste que vendrías». Bajó la mirada. «Lo hice, y aquí estoy». Cuando la ambulancia paró frente al centro médico St. John, las puertas traseras se abrieron de golpe. Un equipo de enfermeras metió la camilla. Luces brillantes gritaban órdenes, el chirrido de ruedas. Las chicas intentaron seguirlas,
pero una enfermera las detuvo con suavidad. Cariños, no pueden pasar esta línea hasta que evaluemos a su mamá. Pero se asusta. Cuando despierta, dijo a Ivy con voz temblorosa. Isen entró. Me quedaré con ellos. La enfermera asintió rápidamente, agradecida por tener un adulto en medio del caos. Esperaron en el pasillo. 3 niñas pequeñas en un banco duro, con las piernas colgando del suelo y las manos entrelazadas. Isen se paseó una vez y luego se agachó a su altura. Deberían decirme sus nombres para que los médicos sepan quién está aquí. Soy Marina, dijo la mayor, con tono cauteloso pero educado. Esta es Ivy. Ivy levantó la mano a media sinor. Marina terminó apoyando un brazo protector sobre la menor. ¿Eres amiga de nuestra mamá?, preguntó a Ivy. Isen dudó. No, solo la ayudaba cuando necesitaba a alguien. Marina lo observó durante un largo segundo. La mayoría de la gente no ayudaba. Él no tenía respuesta para eso. Un médico apareció al final del pasillo, hojeando una historia clínica. Familia de Elena Vázquez. Los trillizos se levantó de inmediato. Isen la siguió. Está estable por ahora. El médico dijo, pero su corazón está fallando. Necesitaremos una evaluación completa y posiblemente una cirugía esta noche. El rostro de Marina se quedó en blanco. La clase de quietud que solo proviene de una niña que ha tenido que crecer demasiado rápido. ¿Puedes curarla?, preguntó. Lo intentaremos, dijo el médico con cuidado. Pero hay papeleo y problemas con el seguro. Necesitaremos un tutor que autorice el tratamiento. Las chicas intercambiaron miradas ansiosas. Somos solo nosotras, dijo Ivy en voz baja. No tenemos a nadie. Isen sintióla. El peso de 3 pares de ojos se volvió hacia él de nuevo. El doctor frunció el ceño. Señor, usted figura aquí como su contacto de emergencia. Firmé para que la pudieran trasladar, respondió Isen. Entonces, hasta que encontremos a otro familiar, usted es el punto de contacto. Si no conseguimos el consentimiento, perderemos tiempo valioso. Isen miró fijamente las baldosas del suelo. No había pretendido involucrarse hasta ese punto. Sin embargo, irse ahora significaría deshacer lo único que había hecho bien esta mañana. Sostuvo la mirada del doctor. Haga lo que tenga que hacer. Autorizaré todo lo necesario. El doctor asintió enérgicamente. Empezaremos las pruebas de inmediato. Mientras trasladaban a Elena a cuidados intensivos, una enfermera guió a Isen y a las niñas a una pequeña sala de espera. Una máquina expendedora zumbaba en un rincón. Nora apoyó las palmas de las manos en el cristal, mirando las barras de chocolate que había dentro, pero sin pedir ninguna. Isen echó unas monedas, pulsó B5 y le entregó una a cada niña en silencio. Lo aceptaron con tímida gratitud. Marina partió el suyo por la mitad y colocó el trozo más pequeño en el reposabrazos a su lado. Pero mamá, cuando se despierte, Isen tragó saliva con dificultad. Qué amable de tu parte. Siempre comparte, dijo Marina. Incluso cuando está cansada, dice que la amabilidad no cuesta nada. No confiaba en su voz para responder. Una hora después, el doctor Levan, el cardiólogo de cabecera, regresó. Señor Cole, dijo, revisando la historia clínica. El estado de Alina es grave. Miocardiopatía crónica avanzada. Lleva meses deteriorándose. La única posibilidad ahora es una intervención quirúrgica esta noche a más tardar. ¿Cuánto tiempo?, preguntó Isen. Horas, no días. Pero hay un asunto financiero. Sin cobertura confirmada ni aval, no podemos proceder. Isen miró a las niñas. 3 pequeñas figuras acurrucadas, sosteniendo los mismos envoltorios de caramelos como si fueran la esperanza misma. Exhaló. ¿De cuánto estamos hablando? Para el procedimiento inicial,
Unos 200.000, dijo Leven. Y eso es solo el comienzo. Julia, la asistente de Isen, apareció en la puerta, tableta en mano. Señor, la reunión de la Junta en Tokio. Cancélela, dijo, con tono inexpresivo pero tajante. Julia parpadeó. Cancele. Simplemente hágalo, repitió Isen. Ella retrocedió, insegura. Volviéndose hacia el doctor Leven, dijo, prepárenlo todo. Yo me encargaré del pago. El doctor relajó los hombros. Entendido. Avisaré al equipo O. Cuando regresó a la mesa, Marina levantó la vista, con los ojos llenos de cansancio. Mamá va a estar bien. Isen se arrodilló. Están haciendo todo lo posible, susurró a Ivy. La estás ayudando, ¿verdad? Dudó solo un segundo. Sí. La más pequeña se acercó gateando, apoyando la cabeza en su brazo. Entonces, gracias, dijo en voz baja. Eres la única que se detuvo. El pasillo quedó en silencio, salvo por el lejano ritmo de las máquinas del hospital. Isen no sabía por qué sentía una opresión en el pecho ni por qué le temblaban las manos al intentar calmar los oídos. Solo sabía que, por primera vez en años, no podía irse. El pasillo fuera de la unidad de cuidados intensivos estaba en silencio. Habían pasado horas desde la orden de cirugía de emergencia. Isen estaba sentado solo bajo la luz parpadeante del hospital, con el abrigo doblado en la silla a su lado. Los trillizos dormían, con las cabezas apoyadas una contra la otra, sus zapatitos cuidadosamente tirados en el suelo. Una de ellas murmuró en sueños, «Mami, no te vayas». La mirada de Isen se suavizó. No había visto a niños dormir tan tranquilos desde su hija, Lily. Una enfermera se acercó silenciosamente. «Sr. Cole, el médico está listo para hablar con usted». Se levantó, ajustándose las esposas por costumbre. Un gesto inútil en un lugar donde el tiempo y el estatus no significaban nada. Dentro de la consulta, el doctor Leven estaba de pie frente a una pantalla que mostraba imágenes cardíacas. El monitor brillaba en tonos azules y rojos. Elena Vázquez padece miocardiopatía dilatada avanzada. Dijo que su corazón está agrandado, con una eficiencia de bombeo peligrosamente baja. Según su historial médico, lleva años deteriorándose. Isen frunció el ceño. ¿No había buscado tratamiento antes? Leven asintió. Había probado en varios hospitales, clínicas comunitarias, todas opciones de bajo costo. Dejó de responder a los medicamentos hace 6 meses. Pasó a otra diapositiva. Esto es lo que me preocupa. El patrón de la cicatriz. Es posquirúrgico. Una vez se ofreció como voluntaria para un programa de donación clínica. Isen levantó la vista. ¿Donante? Leven lo observó. Sí. Según los registros de St. Catherines, fue evaluada como posible donante de órganos hace 7 años. El expediente menciona a una posible receptora, una mujer llamada Grace Cole. El nombre golpeó a Isen como una cuchilla retorciéndose bajo sus costillas. Grace Cole, su difunta esposa. No habló durante varios segundos. Solo se quedó mirando la imagen congelada en la pantalla. Los tenues contornos del corazón de Elena, el mismo corazón que una vez intentó salvar la vida de su esposa. Afuera, el sonido de una máquina expendedora resonó por el pasillo. Las chicas ya estaban despiertas, abriendo en silencio las galletas que alguien había dejado. Cuando Isen regresó, Marina se levantó de inmediato. ¿Mamá está bien? Se agachó, con voz firme pero tranquila. Está luchando con todas sus fuerzas. Los médicos la están ayudando. ¿Puede? ¿La vemos? Preguntó a Ivy. Todavía no. Sigue dormida, pero pronto te dejarán. Nor levantó la vista,
con los ojos abiertos y cansados. Parecía triste. Isen forzó una sonrisa. Solo pensaba. Ella asintió, aceptando esa respuesta como solo un niño podía. Más tarde esa noche, Rain empezó a golpear las ventanas del hospital. Julia llegó con una muda de ropa y una taza humeante de café solo. «Llevas aquí todo el día», dijo en voz baja. «La junta directiva te llama. No entienden lo que está pasando». Isen se recostó en la silla. «No hace falta. Me ocuparé de eso más tarde». Julia dudó. «¿Puedo preguntar quién es esta mujer?» Se giró hacia la pared de cristal donde más allá dormían de nuevo los trillizos. 3 siluetas idénticas bajo una manta compartida. «Es alguien que intentó salvar a mi esposa una vez», dijo finalmente. «Y ahora la estoy salvando». Julia no dijo nada más. Cerca de la medianoche, el doctor Leven regresó con una cautelosa esperanza en los ojos. «Ella sobrevivió a la noche. Es una buena señal, pero debemos actuar rápido. Una lista de espera para un trasplante de corazón lleva tiempo. Meses, a veces años». Isen apretó la mandíbula. «Entonces gana tiempo». «No funciona así», dijo Leven suavemente. «Necesita un dispositivo de asistencia artificial o un trasplante completo. Y sin seguro ni familia, está al final de todas las listas». Hizo una pausa. «A menos que alguien intervenga». El silencio de Isen se prolongó. Casi podía oír la voz de su difunta esposa. Grace siempre creyó en ayudar a las personas que nunca piden ayuda. Finalmente, dijo, «Ponla bajo mi cobertura. Usa el fondo de emergencia de mi fundación». Leaven parpadeó. «Es un costo considerable». «Entonces factúrame a mí personalmente», interrumpió Isen. «Cada centavo». Mientras comenzaba el papeleo, Isen se quedó junto a la ventana, observando cómo la lluvia difuminaba los reflejos de las luces de la ciudad en el cristal. Detrás de él, la enfermera cubrió a las niñas con una manta extra. Marina se removió, medio despierta, susurrando, «Gracias, señor». Isen se giró. «Soy Isen». Ella asintió, cerrando los ojos. «Gracias, señor Isen». Las vio dormir de nuevo. 3 frágiles razones que no podía explicar. 3 recordatorios de lo que había perdido y de lo que aún podría encontrar. Horas después, los monitores de la habitación de Elena pitaron a un ritmo lento. Tubos y cables recorrieron su cuerpo, pero su rostro, tranquilo, casi en paz, parecía más joven que antes. Isen se acercó, apoyando la mano ligeramente en la barandilla de la cama. «No me conoces», dijo en voz baja. «Pero creo que debíamos vernos hace mucho tiempo». Sus párpados se agitaron ligeramente, aunque no se despertó. Afuera, el amanecer comenzaba a despuntar, pálido e incierto, pero nuevo. La lluvia flotaba en el aire al llegar la mañana. La ciudad a las afueras de St. John's estaba gris y borrosa, el típico día de Los Ángeles que se parecía más a Seattle que a California. Dentro del hospital, el olor a desinfectante se mezclaba con el ligero dulzor del café. Isen estaba de pie en la recepción, esperando mientras una enfermera imprimía una pila de formularios. Su expresión era tranquila, pero su mano derecha golpeaba ligeramente el mostrador, una costumbre que no había roto desde sus años negociando acuerdos multimillonarios. «Aquí tiene, señor Cole», dijo la enfermera, deslizando un portapapeles hacia adelante. «Formularios de consentimiento para patrocinio financiero y cobertura de la Fundación Cole». Asintió, hojeando los papeles. Cada línea contenía información sobre peso, estimaciones de costos, autorizaciones quirúrgicas, exenciones de seguro, pero una sección le llamó la atención. Aprobación de emergencia para revisión de candidatura para trasplante de corazón. Levantó la vista. Pensé que no era elegible. El doctor Leven apareció por el pasillo, todavía con el uniforme médico. Técnicamente, no lo es. Todavía no. Pero con patrocinio privado,
podemos solicitar una consideración acelerada. Es poco común, pero no imposible. Isen firmó sin dudarlo. Hazlo. Mientras Leven se iba, Julia se acercó con el teléfono en la mano. Isen, la junta directiva de la fundación quiere una declaración. Preguntan por qué aprobaste una subvención de emergencia de 4 millones de la noche a la mañana. No levantó la vista. Diles que es personal. Julia dudó. Eso no va a satisfacer a los inversores. No necesito satisfacerlos, respondió en voz baja. Solo a mí misma. Exhaló y se hizo a un lado, comprendiendo que había llegado al punto en que la lógica ya no lo guiaba. En la sala de espera, Marina estaba sentada con un libro para colorear que le había dado una enfermera. Ivy contaba monedas en la palma de la mano, susurrando números en voz baja. Nor estaba de pie junto a la ventana, observando. Lluvia. Cuando Isen entró, los tres se giraron hacia él instintivamente, como esperando respuestas que solo él podía dar. ¿Podemos ver a mamá ahora?, preguntó Marina. Pronto, dijo Isen suavemente. Todavía está durmiendo. Los médicos la están atendiendo. Ivy levantó las monedas. Estábamos guardando esto para su medicina. Pero quizás ahora puedas usarlo. Isen parpadeó. Es tuyo. No, dijo Ivy con firmeza, colocando las monedas en su palma. Nos ayudaste, así que te ayudamos a ti. No pudo hablar por un momento. Simplemente cerró la mano alrededor del pequeño fajo de monedas. Frío, pesado, real. Ya lo has hecho, murmuró. Horas después, Isen se encontró con el doctor Levan en la oficina del personal. El doctor había sacado el expediente completo de Elena, más de una década de traslados hospitalarios, reg. Cartas de solicitud y facturas impagas. Ha estado viviendo entre albergues y viviendas temporales, explicó Levan. Solía trabajar como auxiliar de enfermería en St. Catherines, pero después de su diagnóstico de corazón, no podía seguir el ritmo de los turnos. Abrió un sobre delgado al fondo de la carpeta. Dentro había un formulario de registro de donante, con tinta descolorida, fechado el 11 de junio de 2017. La firma decía Elena Vázquez, y debajo, una nota manuscrita. Si no puedo salvarme a mí mismo, déjame salvar a alguien más. Isen contuvo la respiración. El intento de trasplante de su esposa había sido el 12 de junio de 2017. Ella era la candidata a donante, susurró. Leaven levantó la vista. ¿Conocías a Grace Cole? Era mi esposa. La expresión del médico cambió a una serena comprensión. Entonces esto es más que una coincidencia. Esa noche, Isen entró en la habitación de Elena. El pitido rítmico de las máquinas llenó el espacio. Su rostro estaba pálido pero tranquilo. Él habló en voz baja, casi para sí mismo. Intentaste salvar a Grace. Ni siquiera sabía tu nombre entonces, y ahora estás aquí, y tengo la oportunidad de devolverte lo que te debo. Su respiración se hizo un poco más profunda, una leve agitación bajo la máscara de oxígeno. Se giró hacia la puerta, pero se detuvo. Las trillizas estaban allí de pie, con las manitas apoyadas contra el cristal. Él abrió la puerta. Está bien, dijo con suavidad. Pueden pasar. Entraron, con cautela, susurrando como si temieran perturbar las máquinas. Nora llegó primero a la cama, tocando la mano de su madre. Mamá, encontramos a un hombre amable, susurró. Te está ayudando. Isen observaba con un nudo en la garganta. ¿Podemos rezar?, preguntó Marina. Él asintió. Por supuesto. Las tres chicas se tomaron de la mano, sus vocecitas se fundieron en palabras tranquilas y toscas. Isen estaba detrás de ellas, con la cabeza gacha, y el sonido de su oración devolvió la vida a algo enterrado en su interior. Más tarde esa noche, mientras las luces del hospital se atenuaban, Julia lo encontró todavía de pie junto a la puerta. «No has dormido», dijo en voz baja. Él negó con la cabeza.
No, pero recordé algo que Grace dijo una vez. Julia esperó. Me dijo, cuando te encuentres con un dolor como el tuyo, no te des la vuelta porque así es como empieza la sanación. Miró a través del cristal a Elena y a las 3 niñas. Creo que por fin entiendo a qué se refería. A la mañana siguiente, la luz del sol se filtraba por las persianas del hospital como una promesa reticente. Los trillizos estaban en un rincón de la habitación de Elena, desayunando tranquilamente. Las enfermeras habían traído medio plátano cada una, un cartón de leche y un muffin para compartir, partido en 3 partes perfectas. Isen estaba de pie cerca de la ventana, con el teléfono pegado a la oreja. Señor Cole, dijo una voz al otro lado. Richard Hall, el director financiero de su empresa. La prensa se enteró de tu donación anónima a St. John's. Le preguntan por qué usó fondos de la empresa para una paciente no verificada. No era dinero de la empresa, respondió Isen con serenidad. Aún así, están atando cabos. Si esta historia se filtra, los accionistas exigirán respuestas. No puedes desaparecer para hacer de buen samaritano, Isen. Terminó la llamada sin decir nada más. El doctor Leaven entró, con tono firme pero preocupado. Su condición es estable por ahora, pero no mejora. El dispositivo más duro puede ganar días, quizás semanas, no más. Isen asintió. ¿Qué posibilidades tiene si la operamos sin un donante de corazón? Casi ninguna, dijo Leven en voz baja. Está demasiado débil para una cirugía abierta, pero podemos intentar un implante mecánico. El costo y el riesgo son extremos. Dije, hazlo, respondió Isen. Leven dudó. ¿Entiendes las consecuencias? Isen miró a las 3 niñas, que ahora reían suavemente de algo que Marina había dibujado en una servilleta. Entiendo suficiente. Más tarde, en el jardín del hospital, Julia lo encontró sentado solo en un banco, con las mangas arremangadas y la corbata desajustada, una versión de él que el mundo jamás había visto. Estás tomando decisiones que la junta directiva nunca aprobará, dijo con cautela. Creen que estás comprometiendo la ética de la fundación por motivos personales. Quizás sí, dijo Isen. Pero esto, señaló hacia el hospital que tenía detrás. No se trata de ética. Se trata de finalmente hacer algo que signifique más que otro lanzamiento de producto. Julius lo observó con voz suave. ¿Qué cambió? Pensó un momento. Vi a 3 niñas arrodilladas en el suelo de un aeropuerto, rogando al mundo que no apartara la mirada. Y me di cuenta de que yo había sido una de las personas que pasaban. Julia no dijo nada más. Comprendió que ya no había lógica contra la que luchar, solo convicción. Esa noche, el doctor Leven se acercó a Isen con una carpeta. Encontramos algo, dijo. El nombre de Elena estuvo en la lista de espera hace 7 años, pero la eliminaron tras no cumplir con los requisitos de salud de un donante. Siguió solicitando. Sola, sin seguro, sin patrocinador. Todas las cartas que escribía terminaban igual. Quiero vivir lo suficiente para que mis hijas me recuerden. Isen permaneció en silencio, con la mirada fija en la página. Doctor, dijo finalmente, si el dinero y la autorización ya no son el problema, ¿cuál es el siguiente paso? La mirada de Leven se suavizó. Ya sabes lo que es. Autorización para la preparación quirúrgica completa, pero Momentos después, el doctor Leven regresó. Señor Cole, necesitamos una decisión. El tiempo casi se acaba. Isen dudó solo un segundo antes de responder. Hágalo. Prepare Lao Leaven asintió. Necesitaremos una firma. Autorización inmediata para el consentimiento quirúrgico de emergencia. Cuando Isen tomó el bolígrafo, su mano tembló por primera vez. Firmó Isen James Cole al otro lado de la línea. Cada letra llevaba más que tinta. Llevaba el peso de la culpa, la gratitud y algo cercano a la fe. En cuestión de minutos, el equipo quirúrgico comenzó los preparativos.
Las enfermeras llevaron la cama de Elena por el pasillo, los monitores pitiendo más rápido mientras las trillizas corrían a su lado hasta que las puertas se cerraron. ¿A dónde la llevan?, gritó Veriña. Isen se agachó a su altura. La están ayudando. ¿De acuerdo? Están haciendo todo lo posible. ¿Irás tú también?, preguntó Nor. Él dudó, luego asintió. Estaré aquí cuando despierte. Lo prometo. Las chicas se aferraron a él de nuevo. Una confianza desesperada y muda que lo dejó sin aliento. Cuando las puertas del quirófano se cerraron, Isen se quedó solo en el pasillo. Su reflejo en la ventana parecía el de un extraño, un hombre despojado de riqueza, títulos y control. Julia se unió a él en silencio. «Podrías haberte ido», dijo. «Lo intenté», respondió. Pero en el momento en que escuché la súplica de su hija, supe que irse ya no era vivir. Al final del pasillo, la voz del doctor Leven resonó por el intercomunicador. El procedimiento comenzaba a las 23:03. Duración estimada: 5 horas. Isen vio como la luz roja sobre la puerta de operaciones se encendía. Cada segundo se alargaba más que el anterior. A las 12:10, una enfermera se acercó silenciosamente. «Señor, hay algo que debería ver». Le entregó un pequeño sobre. Lo habían encontrado en el bolso de Elena, cuidadosamente doblado entre una pila de viejos papeles médicos. Dentro había una carta escrita con letra irregular. «Si me pasa algo, por favor, dígame. Mis hijas, que su madre nunca dejó de luchar por ellas. Diles que el amor no es lo que dices, es lo que haces. Y dile a quien encuentre esto que la bondad siempre encuentra el camino a casa». Isen cerró la carta lentamente, apretando la mandíbula y brillando en sus ojos. Susurró en voz baja. Y así fue. El reloj de la pared marcaba las 0:47. Isen volvió a mirar las puertas cerradas, con la luz roja aún encendida. Luego se giró hacia la sala de espera, donde 3 niñas pequeñas estaban acurrucadas bajo una manta, profundamente dormidas una sobre los hombros de la otra. Se sentó junto a ellas, con la carta en la mano, susurrando suavemente: «Espera, Elena. Solo espera». El pasillo del hospital estaba en penumbra, iluminado solo por el resplandor rojo sobre las puertas del quirófano. Durante la operación, Isen no se había movido en casi una hora, con la espalda pegada a la fría pared, los ojos fijos en la pequeña ventana que no revelaba nada dentro. La voz del doctor Leven resonó en su cabeza. Un 30% de posibilidades, como mucho, pero un 30% seguía siendo algo más de lo que había tenido cuando Grace agonizaba. Detrás de él, la suave respiración de 3 niñas llenaba el silencio. Marina, Ivy y Nor se habían vuelto a dormir en el sofá, acurrucadas bajo su abrigo. Cada pocos minutos, Nor se movía, susurrando «mamá», y luego volvía a sumirse en sus sueños. A la 1:26 de la mañana, el silencio se rompió. La luz roja parpadeó y las alarmas sonaron débilmente tras las puertas. Las enfermeras pasaron corriendo con una urgencia que a Isen le aceleró el pulso. Se puso de pie al instante. «¿Qué está pasando?». Una enfermera levantó la vista de la consola. «Se está desplomando. Están iniciando el protocolo de reanimación completo». Isen se quedó paralizado. El pasillo se inclinó ligeramente. El único sonido era el ritmo plano de su corazón latiendo en sus oídos. Dentro del quirófano, la voz del doctor Leven era firme pero tensa. «Estamos perdiendo el ritmo». Iniciando masaje cardíaco externo. «Carga 200 joyas». La voz de la enfermera tembló. «Carga clara». El desfibrilador rompió el silencio. El cuerpo de Elena se sacudió una vez. La línea plana persistió. De nuevo, Leaven gritó. 250. La segunda descarga hizo que su cuerpo se arqueara de nuevo, y esta vez débilmente, un pulso parpadeó en el monitor. «Espera, aguanta». La voz de Leven se redujo a un susurro. «Tenemos ritmo. Débil, pero estable».
La sala exhaló en un alivio colectivo. Afuera, Isen apoyó la frente contra el cristal, sin darse cuenta de que había estado conteniendo la respiración hasta ese momento. A las 2:47 de la mañana, las puertas finalmente se abrieron. El doctor Leaven salió, con el rostro surcado por el agotamiento. Gorro quirúrgico en mano. Isen se levantó de inmediato. Dígame, asintió Leaven lentamente. El dispositivo está en su lugar. La cirugía fue exitosa. El pecho de Isen se relajó. Lo logró por ahora, dijo Leaven con suavidad. Pero las próximas 48 horas son cruciales. Su cuerpo necesita aceptar el dispositivo. Está en un estado de recuperación parecido al coma. Isen asintió, con la emoción oprimiendo sus ojos. Gracias. Leaven le puso una mano en el hombro. No me agradezcas todavía. Agradecele su fuerza y la tuya por quedarte. Cuando Isen se giró, vio a Marina despierta, parpadeando somnolienta. ¿Está bien, mamá?, preguntó. Se arrodilló. Está durmiendo ahora, pero está a salvo. Ivy se movió a continuación, frotándose los ojos. ¿Podemos verla? Todavía no, dijo Isen en voz baja. Mañana. Necesita descansar. Nor se subió a su regazo, cursi. Se pegó a él como si lo hubiera hecho toda su vida. No te fuiste, ¿verdad? No, dijo en voz baja. Prometí que no lo haría. Ella sonrió levemente, ya medio dormida. Cumple tus promesas. Isen miró al niño en sus brazos, con una calidez extendiéndose por su pecho que no había sentido en años. Al amanecer, la ciudad brillaba con un suave tono dorado. La tormenta había amainado. Julia entró en la sala de espera con una tableta en la mano. Debería saber que los medios se han vuelto locos. Un director ejecutivo multimillonario gasta millones en una madre desconocida de 3 hijos. Están cuestionando tus motivos. La Junta quiere una declaración para el mediodía. Isen miró por la ventana con voz tranquila. Quieren una razón. Sí, dijo Julia con cuidado. Se giró, con la mirada fija. Entonces diles esto. No todas las inversiones son financieras. Julia parpadeó. Eso es todo. Es suficiente. Más tarde esa mañana, el doctor Lean invitó a Isen a la UCI. La habitación estaba más silenciosa ahora, los monitores fijos, la luz tenue. Elena yacía pálida pero en paz, su pecho subía suavemente con cada respiración asistida. Isen estaba de pie junto a su cama, con las manos en los bolsillos, sin saber qué decirle a alguien que no podía oírlo. Pero aún así, las palabras salieron. No lo sabes, dijo en voz baja, pero hace 7 años, cuando Grace se estaba muriendo, firmaste un formulario de donación. No le debías nada, pero se lo ofreciste todo. Tragó saliva con dificultad. Ahora es mi turno. Se inclinó más cerca, con la voz ligeramente quebrada. Una vez me dijiste que el amor es lo que haces, así que esto es lo que estoy haciendo. Y si despiertas, quiero que sepas que tus hijas no volverán a estar solas. Desde detrás del cristal, Marina, Ivy y Nor apoyaron las palmas de las manos en la ventana, observando. La enfermera sonrió suavemente. No se habían movido en toda la mañana. Isen se giró, caminó hacia ellas y se agachó. Tu mamá es fuerte, dijo. Está luchando. Marina asintió. Lucharemos también. Bien, dijo él, sonriendo levemente. Así no estaría sola. Esa noche, mientras las luces del hospital se atenuaban de nuevo, Isen se sentó junto a la cama de Elena, con su mano apoyada en la suya. Las máquinas zumbaban suavemente a su alrededor, una frágil sinfonía de vida. Leaven revisó los monitores una última vez y le susurró antes de irse. A veces, señor Cole, la curación no empieza en el quirófano. Empieza aquí mismo. Isen miró el rostro inmóvil de Elena y susurró, entonces que empiece esta noche. La luz de la mañana se filtraba suavemente a través de las persianas, tiñendo de oro la habitación estéril.
El mundo exterior volvía a moverse. Autobuses que pasaban, pájaros cruzando el reflejo del cristal, pero dentro el tiempo aún contenía la respiración. El pecho de Elena se elevaba levemente bajo la manta. Su piel ya no estaba pálida como un fantasma. Un toque de color regresó. Las máquinas susurraban ritmos constantes junto a su cama. Isen estaba sentado cerca, en la misma silla, en la misma postura. Habían pasado 3 días desde la operación. No se había ido a casa. Los trillizos dormían por turnos, acurrucados en las sillas de la sala de espera como pequeños guardianes que se negaban a abandonar su puesto. El doctor Leaven entró en silencio, revisando el monitor. Está estable. El nuevo ritmo parece prometedor. Isen asintió en voz baja. Así que está ganando la batalla. Levan se permitió una pequeña sonrisa. Por primera vez en mucho tiempo. Sí. Ajustó la vía de goteo y se fue sin decir una palabra más, dejando solo el suave sonido de las máquinas y la respiración débil que indicaba que Ope seguía viva. Unas horas después, Isen notó un cambio. Los dedos de Elena apenas se movieron, pero lo suficiente como para que se levantara. Se inclinó hacia adelante, inseguro. Entonces sus labios se separaron ligeramente, su voz frágil, casi como el aire. ¿Dónde estoy? Isen se levantó al instante. Estás a salvo. Estás en el hospital St. John. Los médicos te atendieron. Sus ojos se abrieron de golpe, desenfocados al principio hasta que encontraron los de él. La confusión se suavizó hasta convertirse en un leve reconocimiento. Te quedaste, susurró. Sí, dijo él. Y tus hijas también. Un pequeño sonido, mitad sollozo, mitad risa, se le escapó. Deben estar aterrorizadas. Lo estaban, admitió Isen en voz baja hasta que se dieron cuenta de que su madre no sabe rendirse. Las lágrimas brotaron de sus ojos. Giró ligeramente la cabeza. Los tubos brillaban bajo la luz. Pensé que no volvería a despertar. Él le tomó la mano con suavidad. Lo hiciste. Eso es lo que importa ahora. Cuando Marina, Ivy y no entraron momentos después, la habitación se llenó de algo crudo y sagrado. Se quedaron paralizadas junto a la puerta, demasiado asustadas para creer lo que veían. Entonces no rompió el silencio, con la voz temblorosa. Mamá. Elena sonrió débilmente. Hola, Sol. Las chicas corrieron hacia adelante, rodeándola con sus pequeños brazos lo mejor que pudieron sin tocar las líneas ni los cables. Sus sollozos se mezclaron con risas, de esas que transmitían miedo y alivio a la vez. Isen retrocedió, dándoles espacio, aunque se le hizo un nudo en la garganta. Verlas, madre e hijas reunidas, era algo que ni siquiera su fortuna podía comprar. Esa noche, Elena fue trasladada a una sala de recuperación. Recuperó la energía poco a poco, aunque su voz seguía débil. Le pidió a Isen que se sentara un rato más antes de irse. Él lo hizo. El zumbido de las máquinas se había convertido en música de fondo para su silencio compartido. No recuerdo mucho. Empezó a pedazos de vida. El aeropuerto, el suelo, mis chicas gritando. Isen bajó la mirada. Te desplomaste ante seguridad. Yo estaba cerca. Pidieron ayuda. Su mirada se suavizó con gratitud. Y dijiste que sí. Él negó con la cabeza. Ligeramente. No de inmediato, pero algo en ellas. ¿En ti? No me dejó irme. Ella lo observó durante un largo momento. Tú también has perdido a alguien, ¿verdad? Él dudó. Sí, a tu esposa, dijo ella en voz baja. Él asintió una vez. El silencio que siguió no fue incómodo. Fue humano. 2 vidas rotas, reconociendo su reflejo en la otra. Más tarde, cuando las luces del pasillo se atenuaron por la noche, Elena volvió a hablar, esta vez más suave, casi para sí misma. ¿Cree en los círculos, señor Cole? La miró desconcertado. ¿Círculos? Sí. Así viaja la amabilidad.
Así como el dolor regresa hasta que lo enfrentas. Se reclinó ligeramente, sintiendo el peso de sus palabras. Yo no, hasta ahora. Elena sonrió levemente. Entonces tal vez este sea el círculo que se cierra. Fuera de la habitación, Julia observaba desde el pasillo, silenciosa, conmovida. Había visto a Isen en salas de juntas, en reuniones de crisis, en negociaciones que podían influir en las naciones. Pero nunca así. Le susurró al doctor Leven a su lado. Está cambiando. Leaven respondió en voz baja. No, está recordando. A medida que la noche se hacía más profunda, Isen se sentó una vez más junto a la cama de Elena. Los trillizos se habían quedado dormidos en las sillas de afuera, exhaustos, pero en paz. La miró, luego a la pequeña familia que había entrado en su vida, y de alguna manera, había abierto sus puertas cerradas. Las palabras de Grace resonaron en su memoria. Cuando te encuentres con un dolor como el tuyo, no le des la espalda. Por primera vez, lo comprendió por completo. Los días que siguieron se sintieron como tiempo prestado, tranquilos, frágiles y precioso. Por primera vez en años, Isen Cole no se despertó con el sonido de reuniones ni mercados. Se despertó con el sonido de risas. Fuera de la sala de recuperación de Elena, Marina, Ivy y no habían convertido el pasillo en un pequeño mundo propio. Grullas de papel, dibujos y tarjetas de agradecimiento hechas a mano ahora cubrían la pared. Las enfermeras lo llamaban el corredor del sol. Elena caminaba de nuevo, lentamente con la ayuda de una enfermera. Cada paso era mesurado, pero lleno de vida. Cuando Isen llegó esa mañana, con un café en la mano, levantó la vista y sonrió. «Llegaste temprano», dijo. «Quería ver si mi paciente favorito seguía las órdenes». «Sí», respondió en voz baja, aunque las chicas eran una motivación mayor que la medicina. Compartieron una risa silenciosa, una que le salía con facilidad ahora, sin el peso de la supervivencia entre ellas. Esa tarde, el doctor Lean le quitó la última vía intravenosa y anunció que podría recibir el alta en una semana. Las chicas saltaron de alegría, y Nor lo abrazó tan fuerte que sus gafas casi se cayó. Cuando la puerta se cerró, Elena se giró hacia Isen. «No sé cómo empezar a darte las gracias». Negó con la cabeza. «No lo hagas. Ya lo hiciste al seguir con vida». Ella dudó. «Pero nos has dado más que ayuda. Nos has dado un sentido de pertenencia». La miró de verdad, y por primera vez en una década no vio a una paciente, ni una tragedia, sino a una mujer al borde de un nuevo comienzo. Unas noches después, el hospital le dio el alta. Isen las llevó personalmente en su sedán negro, muy lejos del caos del aeropuerto donde se conocieron. Las chicas pegaron la cara a las ventanas, maravillándose con las luces de Los Ángeles, como si vieran el mundo por primera vez. «¿Y ahora a dónde?», preguntó Isen. Elena dudó, mirando a las trillizas por el retrovisor. «A algún lugar con luz solar y una puerta con cerradura. Llevamos años mudándonos de un lugar temporal a otro». Asintió pensativo. «Puede que conozca a lugar». Esa noche, los llevó a una pequeña casa costera que su fundación había comprado para retiros del personal. Paredes blancas, limoneros en el jardín y vistas al mar. Cuando Elena salió del coche, la brisa del mar le rozó la cara y cerró los ojos como si recordara cómo respirar de nuevo. «Es tuyo», dijo Isen simplemente. «Al menos hasta que decidas a dónde ir después». Se le llenaron los ojos de lágrimas. «Isen, no puedo aceptarlo». «Tú sí», la interrumpió con suavidad. «Porque no es caridad, es gratitud». En los días siguientes, siguió visitándolos, no por obligación, sino por algo más profundo que aún no se atrevía a nombrar. Las chicas lo esperaban en la puerta cada mañana, saludando con la misma mano que en la ventana del hospital. Traía libros, rompecabezas, en una ocasión, una caja de acuarelas. Ivy las guardaba como un tesoro. Elena pintaba con ellas en el porche, con las manos aún temblorosas por la recuperación,
pero cada día más firmes. A veces hablaban de cosas ligeras, música, café, el sonido de la lluvia sobre los tejados. A veces, el silencio decía más. Una tarde, mientras el sol se ponía sobre el Pacífico, Alina encontró a Isen sentado junto a la barandilla del porche, contemplando el horizonte. Solía pensar que el mundo terminaba donde empezaba el océano, dijo. Él se giró hacia ella. Y ahora creo que es donde todo vuelve a empezar. Una suave brisa se movió entre ellos, trayendo la risa de las niñas jugando en el patio. La miró, la fuerza en su fragilidad, la calma en su resiliencia, y algo dentro de él cambió silenciosamente, casi imperceptiblemente. Aún no lo dijo en voz alta, pero en ese silencio, su corazón finalmente comenzó a sanar. Esa noche, mientras conducía de regreso a la ciudad, Julia llamó desde su oficina. Señor Cole, la Junta ha estado intentando contactarlo. ¿Debería? Lo interrumpió con voz tranquila y segura. Diles que vuelvo la semana que viene. Ahora mismo, estoy donde se supone que debo estar. Por una vez, los negocios podían esperar. Un año después, la casa junto al mar ya no parecía temporal. Se había convertido en el hogar de Elena, de las niñas, y de alguna manera, también de Isen. La luz de la mañana se derramaba por el porche donde los trillizos pintaban conchas, y su risa se fundía con el sonido de las olas. Dentro, Alina removía una cafetera mientras tarareaba una melodía que no se había atrevido a cantar en años. Isen estaba de pie junto a la puerta, con la chaqueta en la mano, observándola en silencio. «Llegaste temprano», dijo ella sonriendo. «Ayer me perdí el desayuno», respondió él, entrando. «Lo estoy compensando». Le sirvió una taza y se la entregó. «Últimamente te ha saltado mucho el desayuno», rió él. «Es porque este es el único lugar donde de verdad saben a mañana». Afuera, Marina corrió hacia ellos, sosteniendo una concha como un corazón. «Señor Cole, mire lo que encontré». Isen se agachó, examinándolo como si no tuviera precio. «Es perfecto», dijo. «Tienes ojo de artista». Ivy tiró de su manga. «¿Te quedas a almorzar hoy?» Miró a Elena antes de responder. «Si tu mamá me deja». Elena fingió pensar. «Depende. ¿Planeas robarle el postre a mi hija otra vez?» Una risa estalló a su alrededor, ligera, real, llena de vida. Más tarde, el sol ascendía, pintando las olas de oro. Isen se sentó en los escalones del porche viendo a las chicas perseguirse por la arena. Elena se unió a él con 2 vasos de limonada. «Ya no te llaman señor Cole, ¿sabes?», dijo ella. «Ah», preguntó él, fingiendo sorpresa. «Te llaman de otra manera cuando no estás». Sonrió levemente. «Quiero saberlo». «Te llaman papá, Isen». Las palabras llegaron suavemente, como una marea que limpia viejas heridas. Bajó la mirada, en silencio por un momento. «Menudo ascenso. Te lo has ganado», dijo simplemente. La noche llegó con una brisa que olía a sal y lavanda. Caminaron por la playa mientras las chicas construían una fortaleza con madera flotante. «¿Alguna vez piensas en aquella mañana en el aeropuerto?», preguntó Elena en voz baja. «Todos los días», dijo Isen. «Era un caos. Gente gritando, alarma sonando, y luego 3 vocecitas pidiéndome que salvara su mundo». «Lo hiciste», negó con la cabeza. «No, lo hiciste. Los mantuviste con vida. Yo solo». Ella lo detuvo con suavidad. «No te marchaste. Eso fue lo que nos salvó». Sus miradas se encontraron. Por un instante, los años de pérdida y miedo se disolvieron en el silencio del mar. Cuando regresaron a casa, las chicas habían dibujado un retrato en la mesa del porche. 4 figuras bajo el mismo sol. Elena sonrió. «Parece que han actualizado el retrato familiar». Isen lo miró, su mano encontrando instintivamente la de ella. Ninguno de los dos se apartó.
El cielo se tornó ámbar cuando finalmente habló. He pasado la mayor parte de mi vida construyendo cosas, empresas, torres, legados. Ninguno de ellos se sintió como un hogar hasta ahora. Sus ojos brillaron. El hogar no es un lugar, Isen. Son las personas las que te hacen querer quedarte. Sonrió suavemente. Entonces supongo que me quedaré. Las semanas se convirtieron en meses. Construyeron un ritmo tranquilo. Mañanas con risas, tardes con historias y cada atardecer marcado por la gratitud. Los trillizos comenzaron escuela en la costa. Isen abrió una fundación para la investigación cardíaca pediátrica bajo el nombre de Elena. La vida, una vez fracturada por la tragedia, se había recompuesto no de manera perfecta, sino hermosa. Central Park, 3 meses después. El aire otoñal era fresco, lleno del susurro de las hojas. Isen y Elena estaban sentados en un banco viendo a las niñas perseguir palomas cerca de la fuente. Nor llegó corriendo, agitando un pequeño dibujo. «Papá, mira». Isen tomó el papel. Le mostraba a Alina y a la niña de pie bajo un sol hecho con crayón dorado. Miró a Alina. Ella sonreía entre lágrimas. «Supongo que es oficial», dijo en voz baja. Dobló el papel con cuidado, casi con reverencia. «Sí», susurró. «Es oficial». La familia enmarcada bajo la tenue luz de la tarde, las risas resonando por el parque. A veces la familia no se encuentra por la sangre, sino por el momento en que alguien decide no alejarse. Gracias por ver esta historia hasta el final. Si te conmovió, dale a me gusta y suscríbete a nuestro canal. Cada día te esperan nuevas historias conmovedoras llenas de esperanza, amor y segundas oportunidades. Quédate con nosotros y nunca dejes de creer en la bondad.